Para poder organizar entonces la discusión, como dije, entonces estamos revisando unos textos que vamos analizando clase a clase, y la pregunta que estábamos viendo ahora era si ustedes necesitaban, ¿no es cierto?, o qué tipo de ayuda podían necesitar para una ayudantía. Ya quedó claro, ¿no es cierto?, que la forma de evaluación, que son dos, digamos, un ensayo y un análisis documental, pueden, ¿no es cierto?, ser apoyadas por ayudantes en base a una, digamos, a una ayudantía que yo puedo trabajar con ellos para que las puedan hacer. Eso vamos a ir viendo a medida que la clase se vaya desarrollando, porque recién están nombrados los ayudantes hoy día, entonces todavía un poco temprano, pero ya de lo que me dijeron ya me queda un poco una idea de lo que podrían eventualmente hacer los ayudantes. No sé si le ocurre algo más en este momento, o me pueden escribir después si alguien, digamos, tiene alguna idea. Bueno, entonces comenzaríamos con la clase misma, si no tienen algo más que agregar. Voy a poner la pantalla completa. No sé si tienen algo que agregar antes de comenzar la clase, o preguntar, qué sé yo. Debería estar todo claro, porque yo he puesto en un curso todo el material, y también están las tareas. En las tareas ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, cuáles van a ser las evaluaciones, la fecha, que tienen que entregar también a través del módulo de tareas en formato Word. Ahí está la forma. Me imagino que ya han hecho entrega a través del módulo de tareas, ¿no es cierto? Ok, sí. Ahí veo que sí me responden. Ya, ok. Entonces, eso no debiera ser problema. Bien, entonces comencemos. Lo que yo quiero que ustedes vayan revisando y pensando, ¿no es cierto?, tiene que ver justamente con estos conceptos relacionados con la historia de la ciencia, vinculados principalmente a ciertas ideas que nos permiten entender la relación entre ciencia y sociedad. Eso es lo principal. No entender que la ciencia es una actividad ajena a la sociedad, ¿no es cierto?, que está hecha por personas que viven de alguna forma encerradas en sus laboratorios, qué sé yo, o sus observatorios astronómicos, donde sea, ¿no? Sino más bien mostrar que aunque esté muy aislada esa persona, aunque esté muy lejana, digamos, a lo que uno podría pensar que es eh, que la sociedad, por así decirlo, siempre hay un vínculo. Pero para encontrar ese vínculo entre la ciencia y la sociedad hay que también tener algún tipo de herramientas metodológicas. ¿Mm? Y eso es lo que estamos ahora tratando de trabajar en esta clase. Yo quiero que ustedes piensen cómo se puede entender una mejor relación entre la ciencia y la sociedad a través de estas herramientas metodológicas. No necesariamente ustedes tienen que creer todo lo que aparece acá y seguirlo al pie de la letra. Por supuesto que no. Eh, y de hecho es importante que ustedes también puedan tener una opinión crítica de lo que estamos revisando acá. Pero sí es importante que ustedes puedan entender los conceptos básicos de este autor súper trabajado, porque es el que ha hecho digamos, de sus investigaciones este objeto de estudio entre la relación entre ciencia y sociedad. Y debiera decir tecnología también, ciencia, tecnología y sociedad. Tanto sí que se ha inaugurado un área de estudio que es en inglés STS, ¿no es cierto? Science and Technology Studies, que es justamente el espacio académico y también, ¿no es cierto?, filosófico, en el cual este curso también se mueve, aunque es un curso de historia. Bien. Dentro de estos conceptos hemos estado mirando, ¿no es cierto?, este concepto de caja negra, por un lado, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo hemos estado viendo, si uno mira el texto, ¿no es cierto?, el propio texto de Latour, acá voy a seguir al texto de Latour, esta idea de que la ciencia mirada como ciencia en acción nos muestra estas dos caras, ¿no es cierto?, estas dos caras de Janos, es bifronte. Por un lado, la ciencia elaborada, que se ve, ¿no es cierto?, una vez que la ciencia ya ha cerrado estas cajas negras, como dice Latour, vamos a mirar cómo funciona este concepto.
Y por otro lado, la ciencia en proceso de elaboración, cuando estas cajas negras aún no se cierran. Cajas negras, entonces, puede ser un concepto bien importante para entender estas perspectivas, y por eso hay que mirarlo con cierto detalle. Si uno tuviera que definirlo, aparece, ¿no es cierto?, definido de esta manera, como el camino mediante el cual el trabajo científico o técnico se vuelve invisible a causa de su propio éxito. O sea, en la medida en que funciona, ya se deja de preguntarse cómo está construido, sino que más bien se pregunta por la efectividad de este conocimiento. Por ejemplo, dice, cuando una máquina funciona eficientemente o un hecho está establecido con firmeza, uno solo necesita concentrarse en los beneficios que genere y no en su complejidad interior. Por lo tanto, paradójicamente dice, la ciencia y la tecnología, cuanto más éxito obtiene, es decir, cuanto más resulte, digamos, más opacas se vuelven, digamos. Es un poco la idea del concepto de caja negra. También el concepto de caja negra tiene que ver con el hecho de que lo que ocurre dentro de un laboratorio y todo el proceso de lo que llama Latour la ciencia en proceso de elaboración, valga la redundancia la palabra proceso, queda, digamos, en segundo orden cuando el éxito de lo que se ha desarrollado ahí, ¿no es cierto?, ya nos llega a nosotros como un producto. Por ejemplo, el tema de la investigación del curso, de la clase, ¿no es cierto?, vinculada al texto de Latour, tiene que ver con esta idea de la conceptualización del DNA o el ADN. Hemos puesto en la clase anterior ejemplos vinculados con el tema de las vacunas, por ejemplo. Ya, supongamos que nos salimos del texto de Latour y vemos el tema de las vacunas, ¿cierto? Si la vacuna funciona y logra, por ejemplo, contra el coronavirus, evidentemente estoy pensando en ese, que es el gran tema de estos 2 años, que hemos estado viviendo, ¿no es cierto?, como humanidad. Si las vacunas funcionan, es decir, logran dar una inmunidad, digamos, durante un cierto tiempo, bajo ciertas características, y evitan, por ejemplo, que las personas lleguen a enfermarse de tal forma que mueran, digamos, que baja la mortalidad o baja el contagio, etcétera. Entonces, ya uno no se pregunta cuál fue el proceso que llevó a que una vacuna se desarrollara de la forma que se desarrolló. Si fue un virus, digamos, inactivo o fue, ¿no es cierto?, un ARN mensajero, da un poco igual, uno no se preocupa por eso. Pero si no funciona, ahí es donde se despliega, ¿no es cierto?, esta caja negra y se empieza a preguntar, digamos, la propia comunidad científica, qué es lo que ocurrió, por qué no tuvo dificultades. Eso pasa mucho cuando un tipo de vacunas, por ejemplo, puede traer un factor no deseado, digamos, respecto de lo que debiera producir, un efecto que sea secundario. Entonces, si el efecto secundario se mantiene y sobrepasa ciertos límites, por ejemplo, más allá del 000, que lo que algunas, como todas las vacunas tienen, realmente tienen un tipo de efecto secundario, entonces ahí es donde se abre la caja negra, porque ya no puede ser opaco esto. Tiene que transparentarse su complejidad interior, siguiendo estos términos, ¿no es cierto? Y tiene que abrirse la caja negra para poder saber qué es lo que efectivamente ocurrió. De hecho, este concepto black box es tomado, digamos, de las cajas negras que usan los aviones. Cuando los aviones están, digamos, desarrollando su vuelo y su navegación, su viaje, etc., nadie, por supuesto, va a haber una caja negra porque no ocurrió ningún accidente, pero cuando existe la lamentable situación que un avión se estrella, en ese momento entonces hay que buscar la caja negra y escuchar, ¿no es cierto?, todas las conversaciones que pudieron haber tenido durante el vuelo para saber efectivamente qué es lo que ocurrió. Por lo tanto, si el vuelo es exitoso, la caja negra se mantiene como algo, ¿no es cierto?, cerrado, no podemos ver. Si ocurre alguna dificultad con el vuelo, con el avión, digamos, y trae, ¿no es cierto?, consecuencias que normalmente son bastante terribles, digamos, fatales,
En ese momento es cuando la caja negra, ¿no es cierto?, se vuelve, ¿no es cierto?, un material importante para hacer la investigación y saber qué efectivamente ocurrió. Entonces, más o menos, este es una suerte de concepto que podríamos pensar como una metáfora también, pero es un concepto que permite, con dificultad, porque no es tan fácil, ver cómo funciona la ciencia. Y lo interesante, ¿no es cierto?, es que esta perspectiva desarrolla la idea de que si uno mira las cajas negras y las puede abrir, se da cuenta que la ciencia no descubre los hechos científicos, sino que los elabora. Entonces, no vamos a preguntarnos si la teoría qué sé yo, no sé, de la relatividad o de la gravitación universal, etcétera, son descubrimientos, sino más bien son elaboraciones de hechos. No es que la naturaleza estuviera ahí esperando que nosotros lo descubriéramos, que esa es un poco la visión a la cual estamos bastante acostumbrados, sino que para que nosotros veamos esa teoría, perdón, claro, veamos ese hecho científico, tuvo que ser elaborado de tal manera que ese hecho pudo ser, ¿no es cierto?, definido bajo ciertos parámetros. Esto evidentemente tiene mucha relación con la visión kuhniana, digamos, de Thomas Kuhn, de que lo que efectivamente se toma como una verdad científica es lo que está ocurriendo al interior de un conjunto de paradigmas. O sea, es un conjunto de interpretaciones que se dan en un marco de lo que hay que interpretar y lo que se define como verdad. Por eso es que algunos personajes, digamos, a lo largo de la historia, eso se puede ver, ¿no es cierto?, se pudieron adelantar a ciertos hechos científicos y no fueron comprendidos en su época porque no había la elaboración suficiente o definida, digamos, de una cierta manera, como para que se vieran esos hechos. Y eso es muy relevante para entender cómo funciona la ciencia y entender que sin comunidad científica que elabora, ¿no es cierto?, el marco interpretativo, los hechos científicos no existen. Por lo tanto, no es que haya una naturaleza donde funcionen las cosas como si fuera, ¿no es cierto?, vinculada, por ejemplo, a la gravitación o a la teoría de la relatividad o cualquier otra teoría, digamos, de la física, sino que estos son elaborados por los propios científicos. O sea, no hay una. Entonces, es más complejo definir qué es lo que es objetivo, por ejemplo, o no objetivo, y qué es lo que es verdad o qué es lo que es falsedad. Profe, eso Sí, tiene que ver con la figura que me llamó mucho la atención de Jano, que es la figura 4 del libro. Que, bueno, no sé si la puede ver ahí, no sé, o se la digo yo. no, pues También la puede ser. buscamos. Que me llamó muchísimo la atención la figura 4 de Jano, que tiene que ver con eso, ¿no? Como que quedé así, nunca me lo Los había preguntado. aforismos, sí. No, parece que, a ver, creo que no era la 4. Es la 5, ¿verdad? La 5. ¿La 5? Sí, A sí, ver. la siguiente. Que es Ok. la siguiente página, parece. Sí, Eso, cuando justamente dice, eso. cuando algo es válido, o sea, cuando algo es verdadero es también el válido, y por otro lado, cuando algo es válido, empieza a ser verdadero. Ahí yo quedé así, chascón. Claro, pero tienes que seguir primero los dos caras de Jano, porque se va manteniendo a lo largo de la lectura. Espérense. No sé qué pasa con el PDF, ya. Porque una cara, ¿no es cierto?, dice la ciencia elaborada. O sea, cuando ya se cerró la caja, ¿no es cierto?, la caja negra. La otra en proceso de elaboración. Entonces, a lo largo de todo el texto aparece, ¿no?, ve directamente a los hechos o desastre los hechos inútiles. Entonces, construye la máquina más eficiente, determina qué tiene que consistir la eficiencia. Nosotros, evidentemente, nos situamos en el lado derecho de Jano, ¿no? Ciencia en proceso de elaboración siempre, ¿no?, para poder entender esta relación entre ciencia y sociedad. La caja negra cerrada dice, ¿no es cierto?, cuando la máquina funciona, todos quedan convencidos, ya no hay que preguntarse nada más. Y ver, ¿no es cierto?, la ciencia en proceso de elaboración dice que la máquina funcionará cuando todas las personas relevantes estén convencidas. Estén convencidas de que efectivamente la máquina funciona y que está elaborando, ¿no es cierto?, el hecho que nosotros queremos investigar o conocer. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se puede interpretar eso, aparte de lo que dice su compañero?
Sí, esta parte es más complicada, me imagino. A ver, vamos al chat. No. Tenía la esperanza que en el chat pudieran decir algo, pero parece que está tan difícil como los micrófonos. ¿Quiénes son las personas que deben estar convencidas? Perdón, ¿quiénes son las personas relevantes que deben estar convencidas en un medio, digamos, en una comunidad científica? ¿Qué creen ustedes? Partamos por ahí. Eso lo debieran saber. Los expertos del tema que se estudia. Ya, los expertos, ¿no es cierto? Los expertos o expertas debieran estar convencidas. En el caso del tema vinculado a la ciencia, ¿no es cierto? ¿Cómo un hecho científico finalmente es aprobado por la comunidad científica? ¿Qué tiene que pasar para que ese hecho sea aprobado por la comunidad? Que la gran parte de como la comunidad acepte que es verdadero. Ya, pues, pero ¿cómo se entera la comunidad de que ese hecho existe? Porque como que los que más saben del tema hablan y dicen que eso es correcto, y ahí como que empiezan a ver eso. Ya, pero hay un proceso antes para que esto pueda ser conocido para la comunidad científica. ¿Cómo se da a ¿De conocer? ¿A través de publicación, qué? dice usted? ¿Cómo? ¿Publicación, dice? Claro, ¿Eso se eso. refiere? Claro, como dice Scarlett también, ¿no? La publicación. Entonces, ahora, pero para que algo sea publicado, tiene que, ¿no es cierto?, convencer a las personas relevantes para que eso pueda ser publicado. Y la primera persona relevante en una publicación, ¿quién es? No sé si ustedes lo conocen, pero debieran saberlo para que sepan más o menos cómo se maneja la ciencia. ¿Quién es la primera persona relevante para que uno pueda publicar un artículo? La revista, ¿no? Claro, pero dentro de la revista. El editor. El editor, muy bien, o la editora. Es el primer filtro. La primera persona relevante es la persona que recibe el artículo y que dice, ok, este artículo viene bien construido, bien hecho, digamos. Mira el lugar de donde uno envía. Si son universidades, de la universidad más famosa, digamos, no le quema ninguna duda que lo va a mirar no con mucha atención, va a creer que efectivamente si son profesores de ahí o profesoras, va a tener una cierta calidad y lo envía a evaluar. Es el primer filtro. Hay muchas revistas que sobre todo aquellas revistas que tienen alto índice de impacto, que son muy, qué sé yo, citadas en distintas áreas o en áreas más, digamos, más transversales como Science, que no dejan, digamos, pasar más que la etapa, uno no podría pasar, muchas veces no pasa más que la etapa del editor o la editora. Entonces, esa persona es clave. Esa es la primera persona, ¿no es cierto?, que hay que convencer. Y lo que Latour, ¿no es cierto?, muestra en su texto es que ese convencimiento tiene que ver, ¿no es cierto?, con una manera de construir el texto científico, que no es un texto literario, pero tiene una forma de construcción. No se refiere a las palabras en sí mismas, sino que se refiere a todo lo que acompaña, ¿no es cierto?, los antecedentes que se entregan. Porque uno no va al laboratorio para poder convencerse si efectivamente el diseño experimental estuvo bien hecho, digamos, sino que ese diseño experimental es traspasado en el artículo a través de un conjunto de gráficos, a través de un conjunto de tablas, y por supuesto cálculos que son muy relevantes, pero no es lo único. Aquí dejamos fuera, por supuesto, los textos, o sea, bueno, lo de matemática es un poco distinto, matemáticas puras, o sea, ahí lo conversaremos, pero estamos pensando en áreas como química, física, biología principalmente, no las matemáticas en sí mismas, porque eso ya daría como para otra clase, porque eso lo podemos ver, digamos. Pero si asumimos el tema de la química, la física y la biología, entonces la manera en la cual está construida, ¿no es cierto?, construido el paper, es decir, los gráficos cómo están construidos, las tablas cómo están elaboradas, ¿no es cierto?, y cómo uno puede ver los cálculos que se hacen, ¿no es cierto?, es una forma que permite convencer al editor que efectivamente este artículo puede ser evaluado. Y por supuesto también el lugar desde donde uno envía el texto. Aquí han aparecido cosas muy curiosas también respecto de eso, ¿no es cierto?, que yo lo he escuchado con mis colegas científicos, de la Facultad de Ciencias, de hecho, que cuando se mandan, por ejemplo, trabajos que tienen que ver no sé, con ciertas plantas, qué sé yo,
que hay en lugares como Chile. Entonces la revista que se llama Revista de las Plantas, por decir algo, muchas veces encuentra que es un poco local el trabajo. Pero cuando ese mismo trabajo es llevado a esa revista por un artículo que habla de ese mismo planta, pero en California o un lugar así, entonces ya ahí deja de ser local. Porque también esa mirada de lo local y lo global depende de dónde esté situado esta revista, y eso influye también sobre el convencimiento que uno tiene que hacer para que el artículo pueda ser publicado. Entonces, para que un artículo sea publicado, pasa primero por el editor y después viene, ¿no es cierto?, la evaluación de pares, que es lo que permite que el artículo finalmente sea digamos, publicado. La discusión del libro que estamos viendo ahora en el caso de la TUN un poco distinta. Estoy poniendo un ejemplo que puede ayudar también a entender esto. Y después vuelve el editor. Entonces el editor nuevamente, ¿no es cierto?, tiene que decidir si ese artículo, en base a las evaluaciones, ¿no es cierto?, merece una segunda corrida de evaluación, digamos, una segunda fase de la evaluación, o finalmente se rechaza de plano, digamos. Entonces, si el artículo es de un lugar importante, digamos, es hecho por personas que son consideradas de universidades, digamos, relevantes, y además, ¿no es cierto?, puede ser importante para el éxito digamos, del propio artículo, que pueda ser muy leído, digamos, muy citado. Entonces el editor pide nuevamente que sea visto, etc. Entonces ahí hay varios elementos que están involucrados, se dan cuenta para un artículo. En el caso del texto, tiene que ver con las máquinas que posibilitan que uno, en este caso, que uno mire el componente, digamos, tridimensional del ADN o el DNA. Pero para que eso pueda ser visto y que sea eficiente, uno tiene que tener una idea previa de lo que quiere ver. Y por eso entonces la TUN explica eso, lo pone de esta manera. No es que todos queden convencidos porque la máquina funciona, sino que todos quedan convencidos las personas que necesitan ver, ¿no es cierto?, en este caso, ¿no es cierto?, el DNA, cómo va a ser, para poder, ¿no es cierto?, considerarse como algo, como eficiente, digamos. O sea, no es la máquina en sí misma la que le da eficiencia a los resultados de esta máquina, sino más bien lo que la comunidad espera, ¿no es cierto?, que digamos, poder ver. Y también dentro de las personas relevantes están los inversionistas, están los que dan las autorizaciones, digamos, de todo tipo, digamos, para que, ¿no es cierto?, esto pueda ser considerado que funcione. Por ejemplo, si tomamos nuevamente el tema de las vacunas, las vacunas van a funcionar cuando las personas relevantes estén convencidas. Para el caso de las vacunas, no solamente las personas que recibimos, ¿no es cierto?, una dosis y después andamos, ¿no es cierto?, por la calle pensando que no nos vamos a contagiar o que nos vamos a contagiar, digamos, no va a ser tan grave, sino que son otras las personas que son las relevantes que van a, ¿no es cierto?, permitir que esa vacuna pueda seguir siendo producida y vendida, ¿no es cierto?, en diferentes partes del mundo. ¿Quiénes serán esos? Porque ahora pasando al tema de las vacunas, ya poniéndolo como ejemplo. ¿Quiénes podrían ser estas personas relevantes respecto de entender si la vacuna es eficiente o no es eficiente? No sé si la pregunta está media rara. ¿Ustedes me dicen? ¿Cómo era la pregunta, profe? Sí, estaba rara. No me doy cuenta. No, que tuve que salir y No volví te a hacer preocupes. No te preocupes. Lo que yo digo es la siguiente. Si acá uno está hablando, aquí el texto está hablando de las máquinas que permiten, ¿no es cierto?, mirar esta estructura que digamos que la va construyendo, ¿no es cierto?, no que la descubren, la van construyendo en este laboratorio. Pero si uno pusiera esta misma situación para entender, ¿no es cierto?, la eficiencia de las vacunas. Entonces, yo diría, la vacuna funcionará cuando todas las personas relevantes están convencidas o estén convencidas. ¿Quiénes serían esas personas relevantes que podrían darle digamos, el convencimiento respecto de usar o no una vacuna?
Yo creo que ¿Sí? tiene que ver con dos grupos principales de personas. Que primero está como la población en general. Porque si por mucho que, no sé, esté ultra, hiper, mega comprobado que la vacuna va a funcionar, si la población en general no está convencida, no se va a vacunar y no va a poder pasar nada. Pero al mismo tiempo existen como estas instancias de poder, no instancias, pero instituciones, perdón, esa palabra, que son las que se tienen que hacer cargo de repartir estas vacunas. Entonces, si no creen que eso realmente va a funcionar, no se van a repartir y nadie se va a poder vacunar. O no sé si nadie, pero va a ser mucho más complejo que pase como, no sé, lo que ocurre en nuestro país ahora, que se reparten gratuitamente a prácticamente todo Chile, a diferencia de otros países. Ya, pues está súper bien, Valeria. Esto es una cosa que uno podría pensar, pero ¿cómo uno sabe si las personas están de acuerdo o no con la vacuna, o si está funcionando o no? Porque una cosa es quedarse antes de pasar a los organismos, que también Alexander está diciendo, ¿no? Antes de cómo uno sabe si las personas están siendo, digamos, para ellos está siendo eficiente o no la vacuna. No sé. O ¿A alguien se sea, le es ocurre, que no? ¿Sí? es difícil porque uno no está muy familiarizado con el tema, pero yo al menos esperaría que una organización grande que, no, que como que se preocupe de la salud a nivel mundial me dijera que está bien, como la OMS tal vez. Ya, entonces van apareciendo elementos. La OMS, ¿no es cierto? Como una institución global, puede ir definiendo qué es lo que es la eficiencia o lo que no es la eficiencia, de partida, ¿no? Para una vacuna. ¿Mm? Entonces la eficiencia se va definiendo según ciertos parámetros. Ustedes han visto que cuando dicen Pfizer o Moderna o qué sé yo, hablan de porcentajes de eficiencia. ¿Mm? Entonces ahí lo llevamos a aspectos cuantitativos, ¿cierto? De 0 a 100. Entonces, ¿qué tan eficientes son las vacunas? ¿Pero eficiente para qué? Entonces, la eficiencia para evitar, ¿no es cierto? Y ahí están los estudios que se pueden hacer con grupos pequeños o con ya cuando se pasa a la fase 3 o la fase 3, perdón, o cuando se está aplicando la vacuna. Eficiencia respecto del contagio. Entonces puede que algunos eviten el contagio, pero no eviten que las personas se mueran, por ejemplo. O al revés, ¿no es cierto? Vacunas que no evitan tanto el contagio, como se ha visto la Sinovac probablemente, pero evitan, ¿no es cierto?, que las personas lleguen a morirse, digamos, por efecto de la enfermedad. Entonces, la OMS va definiendo estos parámetros con los cuales se mide la eficiencia de la vacuna. Entonces, una persona relevante, ¿no es cierto?, son las personas que están trabajando, que definen estos parámetros, en la OMS, Organización Mundial de la Salud, y también, ¿no es cierto?, los ministerios, como dice Alexander, en los ministerios de salud locales, digamos. Porque para saber si efectivamente la vacuna es eficiente o no es eficiente, ¿de dónde voy a sacar los datos? No basta con preguntar a la gente como lo hace la televisión. Han visto que de repente cuando van viendo un tema, que es importante escuchar también lo que la gente dice, pero son impresiones personales, ¿no? Uno diría, ¿no? Lo que la gente dice en la calle, sí, funciona o no funciona. Pero ¿cómo lo hace el Ministerio de Salud? ¿A base a qué datos puede definir si esto está siendo eficiente o no? Si esta vacuna. O sea, yo lo que puse ahí en el chat me refería porque cuando un país o una organización hace la vacuna, después tiene que llegar a Chile o al país que sea, y supongo que ahí pasa otro filtro, po, que en el caso de Chile se imagina que fue el Ministerio de Salud, que vio y que analizó la vacuna, y no sé si es que habrá usado alguna otra organización como para ver el criterio y en base a los datos que tiraban la gente que hizo la vacuna, empezar ahí como a jugar a ver si es que la vacuna le servía a Chile o no, po. Como pasa en varios países, que hay algunas vacunas que las toman y otras que las rechazan, po, ¿no? Claro, pero ahí están, claro, son dos cosas. Una es la OMS, que define criterios estándares. De hecho define cuáles son los criterios para decir si la vacuna es eficiente o no, con un parámetro. Pero quien hace las mediciones de esto al interior de los países principalmente son los organismos locales. Y antes de implementarla como una política pública, evidentemente primero tiene que pasar por una aprobación. Y ahí donde también hay otras personas relevantes. En este caso de Chile, el ISP, el Instituto de Salud Pública, que tiene expertos y expertas que evalúan, ¿no es cierto?, según los estudios que el propio laboratorio envía, que son estudios publicados en revistas, digamos,
científicas, y es el tema que teníamos, entre paréntesis, con las vacunas desarrolladas en Rusia, que estaban vendiendo las vacunas en algunos países, pero todavía no había sido publicado ningún trabajo. Bueno, también pasó con algunas vacunas chinas en algún momento, ¿no? Entonces también eso era un problema. Entonces, el Ministerio de Salud, junto con el Instituto de Salud Pública, que es un instituto autónomo del Ministerio de Salud, o sea, no es manejado por el Ministerio de Salud, puede, ¿no es cierto?, implementar una política pública sobre la base de la aprobación que hace este Instituto de Salud Pública con los expertos o las expertas. Pero el Ministerio de Salud también tiene a cargo, ¿no es cierto?, el tema estadístico. Yo creo que eso es súper relevante de considerar, porque va a definir la estadística. ¿Se acuerdan que al principio el año pasado un problema con la forma de medición de la estadística que tenía Mañalich? No sé si lo recuerdan, o ya borraron esa parte de su memoria que ha sido el año pasado, digamos, tan compleja. Saben que la memoria de repente borra cosas que uno le han sido medio complejas. ¿Recuerdan qué problema hubo, ¿no?, con la estadística durante el inicio de la pandemia? Claro, los fallecidos. Eso. Los fallecidos se contaban como recuperados, cuando se contaban los muertos como... Claro, hubo un problema respecto de un índice, ¿no es cierto?, que era importante, efectivamente, ¿no es cierto?, que es la cantidad de gente que se muere por efecto de la vacuna. Entonces, habían varias cosas que eran bien interesantes. Primero, los países, ¿no es cierto?, solamente están considerando el número de infectados por la gente que se ha hecho el test y le ha salido, ¿no es cierto?, positivo, el test para definir si tiene, ¿no es cierto?, el coronavirus. Pero lo que se sabe, ¿no es cierto?, científicamente es que por cada persona, digamos, que por cada persona que efectivamente es contagiada, hay un número 4 veces mayor de personas por cada persona contagiada que se ha tomado el test y que le ha salido, ¿no es cierto?, positivo, hay muchas más personas que efectivamente debieran estar contagiadas, que no son información que no podemos saber. Y entonces, hay maneras de encontrar esa especie de digamos, de materia oscura, digamos, de cómo está ocurriendo y moviéndose el virus. Por ejemplo, midiendo la cantidad de muertos en promedio que se mueren al año respecto a la cantidad de muertos que se mueren al año siguiente. Entonces, no todos son muertos, probablemente tienen que ver con personas que se enfermaron y después le tomaron el examen, el coronavirus salió positivo y después se murieron, sino que hay muchas personas que se morían en sus casas, como ocurrió en varios países y en Chile también, o que se murieron pero no alcanzaron a tomarle el test. Entonces eso se puede medir. Entonces, las personas que relevantes, que estén convencidas, no solamente tienen que ser los científicos y las científicas, sino también la manera en que instituciones como la OMS o instituciones ya políticas como los ministerios de salud están midiendo digamos, todo este comportamiento del virus en la población. Ha sido bien interesante ver cómo, bueno, todo lo trágico que ha sido todo este tiempo, pero que es terrible todo lo que ha ocurrido con las muertes de las personas, la gente que pierde el trabajo, la enfermedad, digamos, ha sido bien trágico todos estos años, año y medio, digamos, pero al mismo tiempo ha sido interesante mirarlo para entender cómo funciona efectivamente esta relación entre ciencia y sociedad. Esto va a ser estudiado durante muchos años, digamos, para los arqueólogos, como dicen los arqueólogos del futuro, los historiadores del futuro, digamos, historiadoras, van a poder entender este periodo de tiempo como un periodo bien relevante en esta relación ciencia-sociedad. Entonces, en conclusión, para que algo funcione científicamente, las personas relevantes tienen que estar convencidas. No significa que funcione en sí mismo. No significa que una vacuna sea mejor que otra. Significa que bajo los parámetros de estas personas relevantes, digamos, de la OMS en este caso, del Instituto de Salud Pública, de los ministerios de salud, ¿no es cierto?, tienen que estar, digamos, relacionados con digamos, el funcionamiento de la vacuna o la efectividad, está totalmente, directamente relacionado con lo que se define como efectividad. Y por supuesto los estados y los gobiernos, perdón, no los estados, los gobiernos tienden a que el problema no se le desborde, digamos. Por lo tanto,
buscan la manera, ¿no es cierto?, de que la estadística, ¿no es cierto?, sea más bien favorable a lo que el gobierno pretende hacer, digamos. Entonces, para que funcione esto, no solamente debe estar relacionado con las propias comunidades científicas, sino que con otros elementos más. No sé si esto quedó claro, digamos, porque pareciera que la ciencia solamente tiene que ver con científicos. ¿Se dan cuenta que cuando uno mira el tema de las vacunas, queda en evidencia que esto no es así? Y eso que no hemos puesto en los medios de comunicación, que eso que es un factor más dentro de esta cadena de elementos concadenados para que algo pueda ser visto como que funciona o que no funciona, digamos. Evidentemente, cuando los gobiernos mienten, esto queda al descubierto muchas veces, digamos, porque en el caso de esta vacuna, ¿no es cierto?, y esta pandemia, los hospitales se desbordan, digamos, aumenta, digamos, se colapsan ¿cómo se llama?, los cementerios, digamos, porque la cantidad de gente que hay que enterrar, digamos. Entonces, y aún así, digamos, por más que mientan, digamos, si hay democracia y hay libertad de expresión, porque los países donde no hay libertad de expresión ni democracia, esto lamentablemente es más difícil de saber, y sobre todo en este momento con toda la tecnología que permite que las personas, digamos, puedan registrar lo que quieran y subirlos sin con excepción de China, quizás Cuba u otros países, Corea del Norte, sin ninguna cortapisa puedan ponerlo, digamos, en Internet. Entonces, esto, ¿no es cierto?, lo hace más complejo aún. Entonces, de eso se trata. No sé si hay alguna pregunta sobre esto, del ejemplo. Espero que el ejemplo de las vacunas no lo haya confundido más de lo que, en vez de ayudarle a entender el tema, digamos. Bien, vamos a avanzar un poco en esta parte, digamos, de que la ciencia elabora los hechos y no los descubre. Esto tiene que ver justamente con lo mismo, ¿no es cierto? Aquí hay una elaboración de hechos para entender cómo, por ejemplo, cómo funciona la vacuna y no el descubrimiento de la mejor forma de evitar que el virus se propague. No es que el laboratorio de X, ¿no es cierto?, descubrió la mejor manera de enfrentarse con el virus. De hecho, hay formas distintas de entrar, digamos, a la vacunación, ¿no? Sino que más bien es una elaboración. Uno de los aspectos bien relevantes para entender estas perspectivas laturianas es no optar por lo que sabemos, sino que más bien por lo que no sabemos. Eso es bien difícil porque obviamente lo que no sabemos no lo podemos ver. Y la mayor parte de los trabajos de investigación, sobre todo los que son financiados, digamos, en base a las posibilidades de éxito que puede tener un trabajo, ¿no es cierto?, a su viabilidad, tienden a estudiar lo que ya sabemos. O sea, da más detalles de cosas que ya se saben, y es bien difícil y muy complejo, ¿no es cierto?, cuando los científicos y las científicas tratan de estudiar lo que no sabemos de un tema. En la teoría, los científicos siempre están estudiando lo que no sabemos, pero muchas veces el punto de partida es justamente de lo que ya se sabe. Por lo tanto, punto de llegada, a pesar de que siempre hay condiciones especiales que hacen esto que cambien, y de hecho así funciona también la ciencia, muchas veces, ¿no es cierto?, el punto de llegada también es lo que ya sabemos. Y para la turba es muy importante partir, como dice acá, ¿no es cierto?, de tan pocas ideas como sea posible acerca de lo que constituye la ciencia. No ponerse a priori de lo que la ciencia debiera estudiar o debiera hacer, sino que más bien pensar que es una actividad social, ¿no es cierto?, que hay que verla siempre en sus prácticas, cómo se va desarrollando. Después habla que la eficiencia de la ciencia se da a consecuencia de quien triunfe, no permite decidir quién tuvo o no la razón. Claro, cuando uno mira la historia, también por esta como una suerte de falacia retrospectiva, uno siempre tiende a ver a quien triunfó. Y supone que lo que triunfó era porque, ¿no es cierto?, estaba más relacionado con la naturaleza, porque tenían la razón. O sea, uno podría decir que después de mirar todas las vacunas que se trataron de desarrollarse, ¿no es cierto?, fue una mejor que otra. Entonces, esa era mejor porque, ¿no es cierto?,
porque efectivamente estaba mejor construida. Esto no es así cuando se mira desde el punto de vista laturiano. Una vacuna triunfó porque estuvo de acuerdo con las personas relevantes y los criterios de esas personas relevantes para que se pudiera demostrar que su, digamos, su eficiencia y su eficacia también. Lo que no podemos ver es lo que no triunfaron. Y esos quedan fuera, digamos. Entonces, y lo que no podemos pensar es que no triunfaron porque no tenían la razón o porque eran menos eficientes, sino que no triunfaron justamente porque no estuvieron dentro de los parámetros de quienes decidían qué es lo que era eficiente o no eficiente. De ahí que para que algo funcione, ¿no es cierto?, no dependa de la idea misma o de su racionalidad, sino que todo calce para que se vea eficiente. Y ahí, ¿no es cierto?, en el texto de Latour están los fabricantes de software, los que hacen marketing, los diseñadores, los accionistas y los clientes. Aquí uno podría poner incluso las vacunas. El marketing ha sido muy relevante, los medios de comunicación han jugado un papel, ¿no es cierto?, en los países. Yo lo he comentado, mi impresión personal de cómo la BBC se la jugaba por la vacuna AstraZeneca y tendría a criticar otras vacunas de otros países. Los accionistas, por supuesto, quienes van a estar muy interesados en que los países y los estados compren las vacunas. Ya saben que cada vacuna tiene un precio que no es bueno grande, pero son millones de vacunas las que se compran. Por lo tanto, va a interesar que esa vacuna se vea como eficiente porque va a ser adquirida y es un gran negocio. Ya. Espérense un poquito que me perdí. Ya, si volvemos a revisar la escena del texto, ¿no es cierto? Vemos, ¿no es cierto?, que la primera, John Whittaker, trabajaba en base a un hecho científico establecido e incuestionable, la estructura de doble hélice del ADN o del DNA. Entonces aquí tenemos un elemento que es construido de alguna forma como un hecho científico por las comunidades científicas. Y también, ¿no es cierto?, con un artefacto tecnológico capaz de ejecutar el programa y que es visto como una buena máquina porque, ¿no es cierto?, permite, ¿no es cierto?, entender la estructura de doble hélice del ADN. Sobre esta base de conocimiento incuestionable, entonces, que no involucra controversia, o sea, no hay nadie está discutiendo que el ADN, ¿no es cierto?, tiene una forma distinta, ¿no es cierto?, una doble hélice. Él puede construir un programa capaz de reproducir imágenes tridimensionales de la estructura del ADN. Entonces, lo que va a ser importante acá, ¿no es cierto?, es la tridimensionalidad de las imágenes que se logra, ¿no es cierto?, mediante una máquina. Y estas máquinas no estaban en 1950 cuando ya se sabía o se pensaba que la estructura del ADN, ¿no es cierto?, era doble hélice. Entonces, y por eso es que esto se desarrolla en los 1980 y no en 1950. No porque en los 50 no tuvieran idea de cómo era, sino que porque no estaba la máquina desarrollada. Este tipo de conocimiento, entonces, como lo hemos visto acá, ¿no es cierto?, es denominado por Latour como cajas negras, y hace una analogía con el dispositivo de los aviones que hemos conversado hace un rato. Whittaker, entonces, según el texto, lo pueden leer, trabaja con dos cajas negras, ¿no es cierto?, un artefacto tecnológico del computador y un hecho científico que es la doble hélice del ADN, que es un hecho científico que ya estaba establecido desde antes, ¿no? Sin embargo, el ejercicio que realiza el autor al ilustrar las escenas 2 y 3, a partir de un flashback, es abrir estas cajas negras, muestra las controversias involucradas en su proceso de elaboración. Esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con las escenas 2 y 3. Vamos a mirar. Un momento. Claro. Con las escenas, no con la imagen, perdón. Las escenas, ¿no? Que aparecen acá al principio, escena 2 y 3. Entonces, vamos a quedar hasta acá. Ya llevamos una hora de clase. Que es un poco la idea recuerdan ustedes que hemos acordado, por lo menos en filosofía, en la facultad de filosofía, que creo que me parece lo más saludable de que la clase dure como cronológicamente una hora, y después pueden haber preguntas y todo, pero no es la clase normal de una hora y media como si fuera presencial. Entonces vamos a parar acá la grabación por si hay preguntas, cosas específicas.